Mi placa de sonido. A ver. ¿Ahí mejor? No. ¿No? ¿Muy bajo? Sí, Hola. sí, sí. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, escucho muy bajito. ¿Bien? Sí, Che, apenitas. apenas. Qué horror. Sí, es verdad. ¿Posta? Espera. ¿Y ahí? Hola. Mejor, creo. A ver. Bienvenidos. ¿Eh? Ay, sí. Bienvenidos a Administración del Sector Público, Comisión 04. ¿Sí? Sí. Bueno, menos mal. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Bien? ¿Frankie? ¿Qué tal Sí, el sí. parcial? Sí. Bien, creemos. ¿Notas todavía no? Estábamos esperando, nos tenían que dar ayer las notas supuestamente. Upa. Bueno, entonces ya vendrán. Al menos el martes que viene, seguro. Sí, le falta que el Calculamos. profesor hizo. Ah, le faltaba a él corregir las de él. Ok. Bueno, estimados míos, 2 minutos y largamos, ¿les parece? Busco mate y arranco. Arrancamos. Bueno, Ya que ahora el sonido está perfecto, Karen me autorizó. Mouche, ¿vos qué decís? ¿Estamos bien? Estamos bien, muy bien. Sí, Me voy a sí, todo bien. buscar, genial. Me voy a buscar mate y arrancamos. Ahí estamos. Eso les pone música, me parece, ¿no? Yo se las debo. Les debo la música. ¿Se escucha bien? Esperen que sí, sí. pongo. Genial. Pongo. Recording in progress. Pongo a grabar porque me imagino que a ustedes les interesa tener el link de la grabación. ¿Es así?
Estimados, no contestan. Es ida y vuelta esto, por favor. Pido. Bueno. Estamos grabando. Hoy vamos a arrancar. A ver si se comparte. ¿Sí? ¿Ven? Osval, es el único que veo. Karen, ahí también Sí, te se veo. ve, se ve. Se ve, Ustedes, profe. ustedes son mis ojos. Son los ojos de este curso, por favor. Bueno, genial. Vamos a ver y vamos a tratar hoy lo que es la planificación estratégica participativa en el sector público. ¿Sí? Ustedes ya a lo largo de la carrera seguramente ya vieron cosas de planificación, ¿no? Se repiten bastantes temas dentro de la carrera que nosotros tenemos, pero el tema es tratar cómo es la planificación estratégica, ustedes ya habiendo visto políticas públicas dentro del ámbito público. ¿Se puede hacer realmente planificación estratégica en el ámbito público? Esa es la pregunta de hoy. Entonces, a ver, corriendo. Yo les voy a dar, les quiero hacer preguntas, chicos, es de ida y vuelta, esto es una elaboración conjunta, lo vamos armando juntos. Les pido por favor que la participación, sobre todo ustedes que ya se están por recibir, es la base. Pero sí les voy a hacer hincapié de lo que quiero que tomen nota, porque tal vez las preguntas de parcial vienen por ahí, entonces me quiero asegurar de que ustedes tengan anotado específicamente los puntos clave de todo el desarrollo de hoy. Eso sí les voy a hacer hincapié como para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Entonces, en planificación estratégica, no sé, en algunas otras materias, los que son licenciados, tal vez lo vieron en la materia de planificación, ustedes saben que la planificación estratégica se basa, su figura, su cara, se basa en un dios de la mitología romana. ¿Cuál es ese dios donde se basa todos los temas de planificación y se toma como ícono de la planificación? El dios Jano, ¿puede ser? Sí, perfecto, Cecilia. Ese dios Jano, porque ¿qué tiene ese sí el dios Jano? Que no tiene equivalencias en la mitología griega, es solo de la mitología romana. ¿Cómo es ese dios Jano, ese dios enero? No me acuerdo mucho, si me equivoco. Creo No que te era importa. creo que él decía que tenía como una mirada hacia adelante, como una mirada proyectada. Buenísimo. Perfecto, Ceci, excelente. Dios Jano en realidad era un dios bifronte, tenía dos caras, era el dios de las dos caras, y no porque fuera muy falso, sino porque, como dice Cecilia, ese tenía una cara mirando al pasado, ¿sí? Mirando hacia atrás, mirando lo que pasó, lo histórico, y otra mirada, como dijo ella, mirando hacia adelante, anticipándose. Entonces, este dios bifronte, con dos caras, es lo que se usa como base icónica del planeamiento. Esas dos miradas que se tienen que tener, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado, pero sí esa doble cara, hacia atrás en lo histórico, aprendiendo de lo que pasó, porque aunque no se repita el pasado, tiene que haber dejado algún aprendizaje y obtener algo de eso, y una mirada hacia el futuro, de lo que puede venir. Entonces, ahí, en esas dos miradas, en esas dos caras, dentro de la planificación, hay dos tipos de acciones que sí quiero que escriban, que tengan, que apunten, porque son importantes. Hay dos tipos de acciones que surgen, y son las acciones anticipativas y las acciones adaptativas. ¿Sí? Estas acciones adaptativas son las acciones mirando hacia atrás, mirando al pasado. Y esto es otra cosa para anotar y para tomar en cuenta.
donde se tiene en cuenta información histórica. ¿Sí? Y con información histórica, entonces tomo una actitud o acción adaptativa. Y con información proyectada, entonces tomo una actitud o una acción anticipativa. ¿Sí? La adaptativa es siempre corriendo tras los temas del pasado, tras la búsqueda en búsqueda de la solución, frente a lo que pasó, emparchando. ¿Les suena? ¿Quién emparcha? Generalmente dentro del ámbito público. ¿Cuál es el ámbito donde el emparche es como la acción del día? Los municipios. Perfecto, mirá, ¿trabajás en un municipio? No, pero es lo que se ve en el día a día. ¿Es lo que se ve? ¿Cómo, perdón? Es lo que se ve en el día a día o más capaz en lo que es con campaña electoral, también es como que se visualiza más. Perfecto. Sí, Milagros, está perfecto lo que decís. Generalmente los municipios, cuando atravesás o te toca trabajar, como me ha pasado a mí, tanto en el ámbito nacional, provincial y en el municipal, he trabajado, pero no directamente, no siendo municipal, pero sí haciendo actividades de nación con municipio. Ellos están, y te lo dicen, permanentemente con acciones adaptativas, con acciones de emparche, con acciones de tapar agujeros, porque ellos son la articulación con el ciudadano, ellos están en lo que se llama la trinchera, y los problemas les queman a los municipios, básicamente. Provincia y nación también, pero están más alejados de eso. Entonces, ellos siempre hay una contraposición entre nación, por ejemplo, y municipios, donde el de nación es el de escritorio, el de municipio es el que está con la gente. Eso es algo que generalmente cuando trabajas con gente de los municipios te lo dicen. Entonces, si hay una acción adaptativa clara, es en ese ámbito. Así que perfecto. Y una acción que no significa que no hagan acciones anticipativas. Acciones anticipativas también, pero son generalmente de las adaptativas, son emparchadas. Y la anticipativa bien de la planificación estratégica, específicamente. Entonces, teniendo en cuenta estas dos acciones, teniendo en cuenta también el tipo de información histórica y proyectada, la pregunta es, ¿siempre se planifica la administración pública? ¿Qué piensan? Eh, Depende del contexto, muchas veces se puede planificar y otras veces las cosas cotidianas o del momento sobrepasan la situación y hay que resolverlas primero. Bien, ¿en qué cosas específicas ven la planificación en el ámbito público? ¿En dónde Claro, lo ven Puede ejemplo. ser, por ejemplo, en el Congreso con la ley de presupuesto, que uno planifica en base a los recursos que tiene y también con la situación macroeconómica para llevar después el ejercicio siguiente. Bueno, podría ser. Me encanta. Como te dijiste, se planifica de acuerdo a los recursos que tiene. A veces te diré, pero es lo que debería. Sí, sí. Lo que estima en realidad, recaudar. Lo que, es lo que estima y a veces no se pone todo lo que se estima. Depende cuál sea la estrategia. Y no es la primera vez que ha pasado en diferentes gobiernos. No me interesa hablar ninguno en especial. Les pediría que no, o sea, nosotros veamos lo político y no lo partidario, porque lo que me interesa es que ustedes tengan un espíritu crítico desde la teoría y desde justamente lo político. Lo partidario a mí no me interesa entrar ni quién es a favor ni quién en contra, pero sí muchas veces a nivel estratégico, en la estrategia no se pone todo lo que, por ejemplo, puedo recaudar.
¿Por qué? Eso también es planificación estratégica del ámbito público. Por si ¿Por qué hay no se- algo Osvaldo, que ahí no se pone todo porque siempre se deja algo por si hay algún desvío y se necesita algo más. si hay Es una algún desvío. suposición. El desvío me sonó re turbio, me sonó turbio mal. ¿Hablaremos de desvíos turbios? Osvaldo, ¿qué estás mencionando? No, desconozco. No, desconocemos todos, olvídate. Karen, No, quería preguntar que, si era lo que entendí, que por qué no se lograban, por ejemplo, los recursos que se planeaban. Pensé que esa era la pregunta. ¿por qué no se lograban o por qué no? ¿Qué? No se llegaba a, por ejemplo, a recaudar lo que se planeó y todo eso. Una cosa es que vos no puedas recaudar todo lo que planificaste por X motivos. Otra cosa es que sabiendo que vas a recaudar X cosa, no lo pongas y lo evites. Yo iba a ese punto. No siempre realmente el presupuesto es reflejo de todo lo que tengo para recaudar y de toda la gestión que tengo para hacer. Lamentablemente es lo que debería, pero estratégicamente muchas veces no se pone, e iba a ese punto. Profe, puede ser porque, por ejemplo, lleva a un incremento de un impuesto, a la creación de un impuesto, entonces si lo pones, eso como que o sea, la población se lo puede llegar a tomar mal y bueno, influye obviamente en un montón de otras variables. Está bueno pensarlo, pero Billy, a ver, si vos tenés planificado esa creación de impuestos y necesitas recaudar por ahí, y la población se va a terminar enterando, entonces lo pongas o no lo pongas, creo que ese iría en un punto de blanqueamiento. ¿Para qué no blanquearía algo? Piénselo en el ámbito privado. Los que son del ámbito privado y tienen que armar un presupuesto y tienen para cobrar ciertas cosas y no lo ponen. ¿Por qué no lo pondrían? Ustedes lo pondrían todos porque no son gente turbia. Yo lo sé. Pero en las mentes maquiavélicas que necesito que tengan, Para no declararlo. Oscar, para no declararlo, ¿por qué no lo declararía? Para Ámbito no pagar público. impuestos. No, ámbito público. Vos y Ah, el yo, público. a ver, Oscar y yo somos gobierno. Así que todos ustedes, chiquitos, están controlados por nosotros, por Oscar y por mí. Oscar y yo ganamos, somos gobierno. Y nosotros que armamos el presupuesto, decidimos, Oscar, que hay toda una partida, hay todo un ingreso que no lo vamos a poner en el presupuesto. ¿Por qué lo haríamos? Puede Para ser por desviar el fin de... falta de datos, ¿Por qué cosa? por falta de datos, como que no sé muy bien, me falta capaz un poco de información y No, y Oscar y entonces yo, prefiero no ponerlo. no, Oscar y yo tenemos toda la data. Es una pelatita que vamos a cobrar por un lado. Oscar, ¿por qué no lo pondríamos? No Ibas sé, bien, ibas bien por donde por ibas. alguna contingencia, no sé por qué lado iría, digamos, la pregunta. Chicos, le ¿Alguna- falta más ámbito público. Le falta alguna, estar más Para podrido. robárselo. No, Para desviar el fin de ese pero recurso. espera. las Esto campañas políticas puede ser? Chicos, no pasen por arriba lo que acabo de escuchar. ¿Quién dijo para robárselo? Afróntenlo. Fue una mujer. ¿Quién lo dijo? ¿Camila? Levantó la mano. Mira, qué fea actitud. ¿Cómo podés pensar una cosa así? Horrible. Es una mentira. Porque no queremos ser controlados. Oscar y yo no ponemos todo lo que va en el presupuesto. Porque vamos a ver en qué vamos a gastar esa plata que vamos a recaudar. Y no queremos ser controlados. ¿Eso se hace? Sí. Que sea lo correcto, ideal, es otra historia. Lo que debe ser es otra historia. ¿Se hace en el ámbito público? Sí. A veces no se declaran ciertas
ciertos ingresos, porque justamente ustedes hicieron mención del presupuesto, por eso dije ojalá, porque justamente también tiene que ver con nuestra gestión y cómo queremos gestionar, y tampoco queremos ser tan controlados, evitando lo que debería ser, que es el control. Eso pasa. Y está dentro de la estrategia de esa línea de gobierno. Como también está dentro de la línea y la estrategia, ¿qué acciones va a llevar a cabo de gobierno ese gobierno, nosotros, Oscar y yo, que ganamos, que somos de una línea política, y qué acciones no? Y ustedes ya lo habrán visto, si ya tuvieron políticas públicas, ustedes saben que todo gobierno decide, políticas públicas es lo que el gobierno decide hacer y dejar de hacer. Y en ese dejar de hacer no hay inocencia. No es solamente por ignorancia que no hago, sino ¿por qué? Porque no les conviene. O porque, Sí, puede ser, o sea, perfecto, Mercedes. O no lo Osvaldo, considera un problema. claro, también. Y Osvaldo habías dicho algo y te pisamos, creo. no, que puede puede elegir no hacer como una decisión, porque el no hacer también acarrea consecuencias. Sin duda. Entonces, el no hacer, eligen no hacer porque aceptan esas consecuencias o ese camino. Sí, y el no hacer también. O sea, pensá que en toda toma de decisiones, ámbito público o ámbito privado, lo que decidas va a traer consecuencias, por el hacer y por el no. El tema es, ¿por qué no hago? A veces uno piensa que uno no hace porque lo desconoce, porque es ignorante, porque, no sé, tiene grados de inocencia. No, el no hacer es una decisión también. Por ejemplo, donde pasamos, ¿ustedes vieron modelo secuencial? Si vieron modelo secuencial, cuando vean las etapas del modelo secuencial, se van a dar cuenta que en la etapa de discusión y análisis está el tema, pero tal vez decidimos que nosotros no vamos a adentrarnos en ese tema y no queremos hacer nada, porque como también dijeron ahí muy bien, tal vez no lo consideramos un problema. Oscar y yo, que somos gobierno, dijimos, eso no es un problema para nosotros, que se arregle un mercado, yo no voy a poner la mano, no me interesa. Que exista desigualdad social, depende de la línea que yo tenga ideológica, puedo entender que es normal. Y para otros, si soy de otra línea, es un horror. Y voy a intervenir para poder achicar esa brecha que existe de desigualdad. Pero si soy de otra línea ideológica, entiendo que la desigualdad es normal. Y tiene que ser así. Entonces, depende lo que considere, entonces voy a hacer o voy a dejar de hacer. Acá, muchas veces, estratégicamente, por ejemplo, cuando ustedes hablaron de presupuesto, no se declara todo lo que tenemos que hacer, porque tampoco queremos ser controlados. Hay que ver qué está dentro de nuestra estrategia. Lo que sí sabemos es que yo la planificación y una planificación estratégica en el ámbito público lo veo en qué cosas específicas. Algunos dijeron en el presupuesto. Ahí puedo ver la estrategia, las líneas de acción, por ejemplo. ¿Dónde veo la estrategia de ese gobierno? En las políticas de gobierno que aplica. Las políticas de gobierno que aplica, exacto, las que decide hacer. Entonces, con eso veo la línea. Y en las que decide continuar. Recuerden que ustedes tienen dos bloques. Tienen las políticas públicas diferenciadas de las políticas estatales. Eso lo vieron. Entonces, las que son continuadoras a lo largo del tiempo también tienen que ver con una estrategia. Argentina tiene como estrategia educativa que hasta el nivel universitario es gratuito. En otros países del mundo no. Y eso es algo que fíjense que los gobiernos cambian y sin embargo se sigue continuando porque es una política estatal. ¿Sí? No es de una problemática en especial, sino es qué línea de país queremos. En otros lados del mundo no. Entonces, la improvisación en el ámbito público es un problema. Si toco jazz va a estar genial que improvise, pero en el ámbito público la paga el ciudadano, ¿sí? La paga el pueblo, la paga cada uno de esos ciudadanos.
la improvisación. Y eso es un problema. Las organizaciones pueden funcionar sin planificación. ¿Cómo, Eri? No, Karen habló. Dije, Ah. sí. Sí, dice, bueno, Karen dice que sí. ¿El resto pueden funcionar sin planificación? Y si Sí, es una a corto plazo. organización, no. Las organizaciones tienen como fines las metas en conjunto. Entonces, si una organización omite la planificación, no sería una organización, sería un grupo de personas sin fin. Tal vez el fin lo tienen. El tema es que primero hay que ver qué cumplen de ese fin. Y otra es qué tipo de planificación tienen. Por lo pronto, una planificación de algún tipo seguramente van a tener. Por lo pronto, de hacer tareas rutinarias, alguien en algún momento las planificó. Pero hay organizaciones que están funcionando sin una planificación estipulada, acorde a su visión y misión. Hay organizaciones que están sin una planificación estratégica establecida, pero planificación tienen. Ahora, pueden funcionar y sí, no serán tan eficientes como si estuviesen planeadas con otro plazo, donde todos los medios y sus fines estén adecuados justamente al fin que esté estipulado, como recién comentaba. Entonces, serán menos efectivas, pero algunas funcionan igual. Igual una mínima planificación hay. Y ahí, bueno, la de la información ya te lo dije, vamos a ver tipos de planificación. Tipos de planificación hay un montón. Lo voy a recortar y nos vamos a quedar con 2, y diría casi 3 tipos de planificación. Vamos con una de las planificaciones que necesito sí que tomen apunte, es la planificación normativa. Y la otra es la planificación estratégica, que después vamos a ver, planificación estratégica participativa. ¿Sí? Tenemos planificación situacional, que es la de Matus, hay un montón de POP, hay un montón de planificaciones de tipos de planificación, pero nos quedamos con esas. ¿Qué pasa con la planificación normativa? Eso tomen nota que es importante que la tengan. La planificación normativa es una planificación totalmente tradicional. ¿Sí? Es lo convencional de la planificación. ¿Y qué tiene la planificación normativa como eje característico? Que hablamos de un equipo técnico que va a planificar y presenta un esquema que es rígido de objetivos y metas. ¿Sí? Entonces, la planificación normativa se basa en una planificación de un equipo técnico que planifica un equipo técnico que va a presentar un esquema rígido de metas y objetivos. ¿Sí? Hay un equipo técnico que planifica, que puede ser un equipo, puede ser uno solo. Y los demás, lo que van a hacer, los demás burócratas, los demás funcionarios dentro del ámbito público, van a ser agentes que van a ejecutar ese plan. ¿Sí? El producto, ojo con esto, y subrayenlo como algo esencial, el producto más destacado de este tipo de planificación se llama plan libro. Plan libro. Es lo que va a surgir entonces como producto de la planificación. Y este plan libro, que es el producto que surge de la planificación normativa, para los que planifican en planificación normativa, es la mejor, única manera de planificar, ¿sí? De hacerse las cosas. Las cosas bien hechas se hacen de esa manera. ¿Por qué? Porque las planificaron los expertos. Lo planificó un grupo técnico. Esa es la planificación normativa. En el ámbito privado, planificación normativa. Mi jefe tiene una planificación. Toma todo el grupo, a todo su equipo, nos muestra la planificación
y sabemos cada uno lo que tiene que hacer. ¿Les es común este tipo de planificación? ¿Existe la planificación donde planifica mi jefe y a todo el equipo, que somos sus colaboradores, nos bajan la planificación y la aplicamos? Sí, ¿Sí o no? Hasta normal, súper normal. La planificación tradicional es una planificación tradicional, la normativa, la que planifica el de arriba. ¿Cuál es la problemática de este tipo de planificación? Es súper normal. De hecho, en el ámbito privado, tal vez ustedes van a trabajar y justamente con sus jefes, directores, gerentes, trabajan frente a una planificación que la planificó el gerente y todos la ejecutan. que no se lleva a cabo. Qué mal, No se Karen, ¿cómo adapta a que los no cambios. laburás? No, Echemos a no, Karen. pero Echemos un a grupo de Karen. personas, o sea, si tu jefe planea, como por ejemplo en la organización, cómo tiene que ser, no creo que todos se amolden y lo hagan. O sea, un grupo de personas sí, otros quizás no, y ahí es cuando empieza como, qué sé yo, los problemas en la organización. Los echamos. Al no ser Sí. normativo, digo, ¿no? Ser como Claro, más una cultura, algo así, no todos se adaptan, pienso yo. exactamente. Bueno, sí, por supuesto que estás inmerso en una cultura. ¿Osvaldo? Osvaldo. Y yo lo que noto mucho es que ante eventualidades no se puede responder, y otra de que muchas veces quien planifica no conoce bien, lo veo yo en la práctica, en cosas operativas por ahí no las conoce y planifica, y al no saber el trabajo planifica mal y después falla. Puede ¿Eso ser que haya eso te una pasa? falta, Y sí, pasa mucho, en mi trabajo pasa muchísimo. Mirá, Milagros, perdón. puede ser que haya como una falta de opiniones y con lo que decía Osvaldo, capaz tu jefe no es experto en el tema, o aunque lo fuera puede equivocarse y al no haber otra opinión puede llevar a una mala decisión. Me gusta tu manera de pensar también, Milagros. La verdad es que tal vez está buena la aclaración que hiciste. Tal vez es muy conocedor del tema. No sé si llamarlo experto, pero ponele que lo fuera. Es difícil que una sola persona tenga la visión perfecta de lo que pasa en la realidad. Y ahí me sumo a lo que decía Osvaldo, y fíjense que a él le pasa, como les debe pasar a muchos, ámbito privado o ámbito público. Sí, Erika. La falta de delegación puede ser también. Es que acá no estoy hablando de delegar, porque ahí implicaría otra fase. Ya me suena más a que estoy en una fase de implementación con respecto a la delegación, pero con respecto a el diseño de una planificación, si hablas de la delegación en el diseño, tampoco creo que sería muy efectivo la delegación, sino que acá pasa algo. Y fíjate que tiene que ver con el análisis de este tipo de planificación normativa, que es muy común, que se hace en el ámbito público, que también se hace en el ámbito privado. Está el director, el secretario, el subsecretario, tiene su planificación, llama a su equipo y le dice, hey, esta es la línea, tenemos que lograr esto y tenemos que tratar tal cosa. Y planificamos y armamos juntos el plan Conectar Igualdad, como alguna vez se planeó frente a cubrir una problemática que tenía que ver con la brecha digital, ¿sí? con el problema del acceso a la tecnología, ¿no? Y esta brecha que existía en la población. Entonces, frente a una problemática decidimos hacer algo. Frente a un problema en el ámbito privado, hay una planificación. ¿Qué pasa con esta planificación normativa donde planifican unos pocos, un equipo técnico o uno? Recuerden que es de visión única, visión hegemónica. Eso también es para subrayar y tomar en cuenta, de visión única, de visión hegemónica. Y es lo que decía Osvaldo. ¿Qué tiene que ver con esto de y Milagros? Esto de, y no siempre el que planifica tiene la visión completa, porque aunque sea experto en eso, no tiene toda la verdad de lo que está pasando.
Porque el que tiene en contacto, por ejemplo, con la gente, es un sector, es parte de mi equipo. Y yo puedo creer cosas, pero si yo no comparto con todo mi equipo y mi equipo participa y me dice, no, Lorena, mira, te equivocaste o no te diste cuenta o te faltó tal cosa, mira que nos va a pasar tal otra. Porque la realidad palpable la tiene también el que ejecuta. Y si yo no te pregunto a la hora de planificar, mi planificación va a estar muy alejada de la realidad o va a tener una brecha, va a tener un problema, no va a estar tan bien planificada. Y ahí sí me sumo a lo que dijeron ustedes. Ojo con esto donde la planificación normativa, seguimos instaurando planificaciones normativas. Ya sabemos que no sirven. Nos damos cuenta que hay unos desvíos importantísimos porque el que hace una planificación y la lleva y la pone en implementación, y le hace un seguimiento, y le hace un monitoreo, y empieza a ver los desvíos son tan grandes. ¿Por qué? Porque no pregunté. Porque no les pregunté a los demás. Porque no la hice con otros. Entonces, hay realidades que yo me puedo imaginar, pero de ahí a que sea exacto lo que está pasando, y tal vez con la conversación con el otro. ¿Qué pasa con los demás actores sociales? Actores sociales es otro punto clave que tienen que saber y tienen que tomar en cuenta para cualquier tipo de planificación que hagan. Ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, ojo con los actores sociales. En el ámbito público ni les cuento los fracasos que hemos tenido en el ámbito público cuando hemos llevado a terreno las políticas públicas que ustedes estuvieron viendo. Fíjense, por ejemplo, para agarrar algo viejo y no tener ningún tipo de problema partidario. Recuerden lo que fue el Plan Conectar Igualdad, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con ese plan? Con ese programa. ¿Qué surgió de ese programa? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan qué era? Lo diferenciamos del plan Progresar, de otros planes, espero que sí. El Conectar. Era una entrega de notebooks, o netbooks, mejor dicho, Sí. a chicos de la escuela, pero la verdad que no sé cómo terminó, no me acuerdo. Se entregaban algunas, termina otras tan. no sé. Lo que pasó, creo yo, que se entregaron muchas computadoras, pero había algunas personas que no tenían acceso a internet. Perfecto, Oscar. Bien. Entonces, en ese plan Conectar Igualdad, la base era achicar la brecha del acceso digital que había. Y tenía que ver con lo educativo, tenía que ver con achicar la brecha en lo educativo, a nivel tecnológico. Y eso es lo que se quería lograr. A veces ustedes tienen que pensar, más allá de nos puede gustar o no un partido político o no, una línea de gobierno no, y que nos afecte mucho o no. Pero en políticas públicas lo que hay que pensar es la base de por qué se crea. Porque el punto está ahí, es qué problemática o qué tópico, qué issue necesito resolver. ¿Qué tema quiero abordar y para qué? Quiero checar la brecha tecnológica, la brecha educativa que existe en el país. Bueno, una de las ocurrencias tenía que ver con el Plan Conectar Igualdad, que se supone que era mucho más que en la entrega de netbooks. Si no era esto, era el achicamiento en el acceso. ¿Quiénes tenían acceso a tener un aparato tecnológico que los acerque a la información? ¿Quiénes estaban fuera? ¿Quiénes no podían acceder? ¿Qué pasa con la gente que no accede? ¿Qué hacemos como gobierno con el que no puede, con el que no accede, con el que no tiene, con el que no llega? Entonces, frente a esa decisión, para achicar la brecha, estaba la entrega de el Conectar Igualdad, que tenía que ver con lo educativo, no solamente que tengan sino que puedan estudiar y que puedan acceder a la información. Pero como ese era el objetivo y ese era el marco, me quedo con lo que dijo Oscar. Cuando se planificó el Conectar Igualdad y se armó, evidentemente hubo un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. Esa planificación falló. ¿Por qué? Porque se tuvieron en cuenta cosas y otras no. Los ámbitos para repartir. ¿Alguno pensó que Jujuy, arriba del cerro, no iba a tener conexión nunca? ¿O los lugares donde se entregaban las netbooks
no habían pensado en que primero llegue la conexión a internet, o los profesores que no estaban capacitados, o las claves de acceso que tenían las computadoras, que empezó a haber todo un mercado negro de eso. No sé si ustedes son muy jóvenes, pero había todo un mercado súper trucho y ultra negro. Waldo, no hagas así, súper joven. Vos eso mantenelo, che, dice, obvio, obvio. Donde sacaban las claves de restricción y las vendían las netbooks. Entonces se empezó a armar todo un mercado, o no se devolvían, algunas se tenían que devolver al final de los años, después que sí, después que no. Todo un lío en su implementación. Tal vez en su creación y diseño tenían un propósito, pero cuando no tengo en cuenta un montón de variables más, cuando no participan todos los actores que tienen que participar, empieza a ser un problema y me empieza a fallar, por más que la intención sea buena. Entonces, ojo con eso. No fue justamente una planificación normativa, pero pensémoslo que le faltó un montón de actores que se sentaran a la mesa para charlar sobre, che, ¿qué hacemos con el Perú? ¿Cómo lo hacemos? Y tal vez algún cráneo en la mesa sentado se le hubiese ocurrido decir, mirá, Lorena, que cuando vayas a tal barrio a repartir, te vas a encontrar con... ¿Con qué me iba a encontrar? Es para completar, chicos. Les hice toda una intro. Completen. Eso también es de actuación. Recuerden, es como la profesión misma. También es actuación. ¿Con qué me iba a encontrar? Voy con las netbooks a repartir. Voy a un barrio. ¿Y con qué me podía encontrar? ¿Te roban? ¿Con quién? Karen, ¿qué dijiste? Vos fuiste vos, Karen, ¿qué dijiste? ¿Roban? Que te roben, digo, no se me imaginé que entrabas con los notebooks en la mano. Basta, Karen, basta, Karen. Che, chico, ¿cómo la tienen con los robos? Y la verdad que te roban, ¿no? Hoy te Pero respiras. es la realidad, sí. Es Por la eso vida lo llevé a la misma. realidad. Es la vida misma. Es la vida misma, lamentablemente, tristemente. Bueno, que me roben es una, que me encuentre con un... Si vas a un barrio carenciado y obviamente acceso a internet no vas a tener. Bueno, hubo muchas escuelas que carecían del acceso a internet, no estaba la capacitación de las maestras, entonces fue un problema. Un problema. Entonces le entregaban a los chicos máquinas que no sabían usar, que no sabían ni cómo prenderlas, y aunque las prendiesen no tenían cómo trabajar con eso. Eso fue un tema, que de hecho Oscar creo que lo mencionó. Otra cosa también pasó, había barrios donde vas y está el puntero, como cuando llevas bolsones de comida y tenés los punteros. Y vos decís, che, este puntero del traste odioso que no me deja laburar, no me deja llevar el proyecto. Haces toda una planificación, conseguís las cosas y cuando las vas a llevar, resulta que tenés muchos actores que intervienen negativamente dentro de tu proyecto. ¿Pasa? Sí. Es común, muy. Y a veces querés tener buenas acciones y tenés que negociar con gente que tal vez por ética ni te sentarías jamás a hablar de eso. Que son los truchos, chorros, chotos. ¿Pasa? Sí. Pero es la realidad Sí. que hay también. Y a veces las cosas no llegan si no tenés en cuenta que también esos conforman parte y están metidos dentro de tu proyecto, programa, plan, política pública. Y eso también los tenés que tener en cuenta, si no vas a fracasar. ¿Está? Entonces, con respecto, si me hubiese sentado, por ejemplo, con Karen, Karen me hubiese dicho, Lorena, te van a afanar, no se te ocurre ir así. Y tal vez Milagros me hubiese dicho, pero Lorena, mirá que tenés el puntero político, lo tenés a Oscarcito, que si no arreglás con Oscar, no entras al barrio, no te deja entrar. Claro, pero ahí estamos hablando de una falta de comunicación. Ahí estoy hablando, en realidad, de que jamás te pregunté, de que no te incorporé, de que no me importó planificar con vos, de que mi tipo de planificación es normativa, es decisión de expertos, del que tiene el conocimiento técnico o del que tiene el cargo. Es de uno con visión hegemónica donde creo que planifico bárbaro. Y que esa es la planificación que hay que seguir y ustedes tienen que responder a la línea que bajo. Bien de las diferencias cuando vos tenés el burócrata o el funcionario político del funcionario de carrera.
donde ahí también hay chispazos, porque vos tenés el funcionario de carrera que tal vez ni siquiera te odia porque tu línea política la aborrece, pero ganaste vos, viene Karen, y Karen, que es mi nueva jefa, me dice, a ver Karen, ¿cuál es la actitud que vas a tener conmigo como nueva ¿Qué? jefa? Tu actitud como nueva jefa es, hagan esto. Claro, se hace esto, sí, sí, sí. Bueno, eso también pasa y hay chispazos. Eso es lo que te va... La planificación normativa es bastante común. El problema es justamente algo que dijo Osvaldo al principio. Como yo no tengo el consenso del resto, va a ser un problema que se lleve a cabo, va a haber chispazos. Y también, como dijeron ustedes, o no sé si lo dijeron, pero sí es para tenerlo en cuenta, es la falta de compromiso e involucramiento de mi equipo. ¿Por qué? Porque no comparte la planificación, porque no es parte. No hay un equipo directamente, porque si hay equipo, qué sé yo, se planea con todos. A mí me pasaba en el trabajo que estoy, es un hotel. La gerente no va casi nunca al hotel, y están todos en desacuerdo con todos, ya sean las mucamas, los de recepción, todos. Y nunca se sienta a hablar con nadie, entonces llega ella y dice, bueno, hagan tal y tal cosa, y todos miran como, bueno, pero no sé, ¿quién me ayuda? ¿Viste? O hagan este curso porque el Estado nos dice que si lo hacemos nos pagan tanto. Y chau, se va. Y es como, ¿y quién nos ayuda? ¿Viste? Porque no saben nada. Y es como que viene y dice, hagan esto, chau, me voy. Es como el claro ejemplo que estabas dando vos. Y Es terrible se tiene que que pase cumplir. eso. Te dice, para el 11 de Claro. noviembre lo tienen que hacer. Y todos, viste, están, che, no, ayudame, ¿me ayudás, Karen? ¿Me ayudas? Y obviamente les trato de ayudar, pero se ve claramente este ejemplo que decís, que es viene, te dice lo que tenés que hacer y chau. No importa la opinión de los demás. Claro, bueno, ¿y cómo te cae eso? O sea, ¿lo hacés por Mal, como te obligación? digo, vienen, Te sí, cae como... vienen y es un clima feo, ¿viste? Como que nadie la quiere, no se puede ni siquiera sentar a hablar, o le decís las cosas y te dice, bueno, después lo vemos, o hay que comprar tal cosa, no hay plata, ¿viste? Siempre es como que así, ¿viste? Muy ausente está, y bueno, es un clima horrible. Es un clima horrible. Pero viste que, mirá que estamos en estos tiempos, ¿no? Se sigue haciendo. Siguen haciendo las cosas de esa manera. Gente que está en cargos importantes, manejando equipos de personas, siguen teniendo este tipo de actitud, este tipo de planificación, que vos decís, no lo comprendo. Porque nada bueno Que se mientras hace. les sea rentable, no se van a ocupar, yo creo, en esas cosas que a ellos les parecen mínimas, ya estando allá arriba. Sí. Profe, es que en realidad no conviene, porque, por ejemplo, una capacitación o a veces al mismo Estado le conviene que haya desprofesionalización, porque es otra moneda, invertir también en la gente, capacitarla. Entonces es preferible, bueno, hagamos todo así a veces que nos conviene, porque si no es tener que buscar un medio para financiarnos. Sí, mira, Milagros, lo súper respeto lo que decís y puede ser totalmente posible, o sea, todas las cosas que plantean pueden ser posibles. Yo que estoy en el Estado, como consultor especialista por fuera, ¿no? Adentro y fija no estaré jamás, por decisión propia, pero estando en diferentes ministerios, te digo que no sé si pasa por una moneda la capacitación. Y lo puedo decir porque lo he visto. Yo he visto cómo han robado con las capacitaciones. Moneda hay. El tema es qué hacen. Y a veces te conviene la desprofesionalización. Bueno, ¿ustedes vieron buropatologías? Sí, sí, las Sí, vimos. sí. La Sí, sí. desprofesionalización, perfecto, la Claro, es desprofesionalización una. como buropatología, a veces es estratégico, porque me conviene. Me conviene que no te capacites, porque te manejo, porque te Tal controlo, cual, sí. Claro, porque también a eso Sí, iba, tal sí, cual. más sí, que la sí, sí. moneda para que no está porque necesito monedas para moneda, me encanta moneda, hoy ya la moneda ni vale, pero necesito dinero para capacitarte, y más como profe del INAP, que es el ¿Para instituto qué de si capacitación por naturaleza, que está para que se profesionalicen los funcionarios. El tema pasa porque tal vez bien, bien, y es peor aún, es más triste. Sí, perdón. menos sabes y más te puedo manejar? Es así. Hoy yo creo que la gente no,
aunque no sepa, no se está dejando tanto manejar. O sea, a lo largo del tiempo es como que también lo que uno vive y cómo vive también lo pudre. Que haya tanta inseguridad nos cansa a todos, y no sé si necesito ser súper instruido para darme cuenta que así no quiero vivir. Hoy, por suerte, hay otro reclamo de la sociedad, pero a veces, vuelvo a repetir, es porque es estratégico de que así sea. Volviendo a la planificación normativa, entonces, recuerden cuáles son las claves de ese tipo de planificación. ¿Es normal? Requete. ¿Es tradicional? Súper. ¿Va a seguir estando? Obvio. ¿Puede convivir con otro tipo de planificación? También. ¿Tiene inconvenientes? Y sí. Lo que dijo hoy, creo que lo dijo Osvaldo. ¿Qué dijiste, Osvaldo? ¿Qué dijiste hoy de los inconvenientes de la planificación normativa? Que ante una eventualidad no se puede hacer nada, digamos, como que no se puede modificar como para... justo pasa el avión. No se puede modificar ante una eventualidad y termina no funcionando. Bueno, no sé, perfecto, no se modifica ante una eventualidad y termina no funcionando. No tengo el compromiso de los demás. Es como dijo Karen, me lo imponen y la verdad no creo ir por ahí, o sea, no creo en ese plan. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, lo hago por obligación, pero imagínense cuánto puedo poner de mí cuando lo único que estoy haciendo es cumpliendo, porque ni siquiera creo que va por ahí, y ni siquiera me escucharon. Entonces, ojo con este tipo de planificación. Solamente este tipo de planificación va a expresar lo deseable para un grupo, para ese conjunto de expertos, o para ese jefe, o para ese técnico. Nada más. No va a tener en cuenta la organización. La organización son muchos más las que la componen. Y cuando no lo siento a la mesa, y no creo ser tan efectivo, tal vez no me vaya mal. Tal vez no me vaya mal. Porque igual estás obligado a hacerlo, sos parte de la gente que tengo a cargo, tenés que laburar, lo haces, medimos y no está tan mal. Pero podría haber sido 1000 veces más efectiva. Y ahí está. Ahí les puse un slide de Matus que dice, el actor que planifica en una planificación normativa, el actor que planifica está fuera o por encima de la realidad planificada y no coexisten en esa realidad con otros actores que también planifican. Matus lo describe perfecto ahí en el año 87, imagínense, lo siguen planificando de esta manera para matar. Es una evolución que no va a estar. ¿Qué pasa con la planificación estratégica? Bueno, la planificación estratégica, a ver, la planificación estratégica apunta, justamente tiene otros puntos clave, que no son los de la planificación normativa. ¿Para qué planifico estratégicamente? Y porque justamente lo que hace la planificación estratégica es ver cuáles son las fortalezas que tengo, cuáles son las debilidades, minimizar esas debilidades, enfrentar crisis, me vuelve más competente, porque estoy planificando a largo, estoy planificando más global, estoy anticipándome, teniendo en cuenta, por ejemplo, diferentes escenarios, adelantándome, ya no con acciones adaptativas de un parche, bien, de municipio, pobre municipio que tiene que poner la cara, sino a largo, pensándolo concienzudamente. Pero ojo con ese tipo de planificación estratégica y cómo tiene que ser, porque ya hablamos de la normativa, cómo es y los defectos que tiene. Acá, dice, cuando hablamos de planificación estratégica, nos estamos refiriendo a las grandes decisiones, al establecimiento de los objetivos estratégicos que permiten materializar la misión y la misión. Por lo tanto, la planificación estratégica es la base o el marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos objetivos. Es decir, el control de la gestión no se puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. Este es un concepto de planificación estratégica bastante corto. Les diré que lo traigo porque es uno de los que se usa, pero no estoy tan de acuerdo. No es lo único como planificación estratégica. La planificación estratégica como concepto, y esto sí pido que lo anoten, más allá de ese que está ahí, es una herramienta de transformación para encauzar políticas públicas. Para eso tengo que usar la planificación estratégica.
como herramienta de transformación para encauzar políticas públicas, para encauzar problemáticas. ¿Sí? Dentro de un plan futuro, por supuesto. Dice, plan estratégico. Es un instrumento que permite a quien lo realiza analizar y reflexionar sobre la realidad actual. Realidad actual, algo para subrayar, palabra clave, pilar de la planificación. ¿Sí? Realidad actual. Entonces, es un instrumento que permite a quien lo realiza analizar y reflexionar sobre la realidad actual, subrayo, lo que se pretende hacer y a dónde desea llegar, subrayo, el otro punto. ¿Cómo hacerlo? ¿A través de qué actuaciones? ¿Con qué medios se cuenta para ejecutar lo planificado? ¿Y cómo saber si se ha llegado al objetivo? Entonces es un plan estratégico. ¿Qué me importa de estos puntos? Que recuerden que entonces el plan estratégico es un instrumento que va a permitir, dice, a quien lo realiza, ya sea la organización, repartición, sector, como lo llamen, ámbito público de repartición, analizar y reflexionar sobre la realidad actual. Determinar la realidad actual es importantísimo, pero real. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Posta, como repartición, como secretaría, como subsecretaría, como municipio, como provincia, como nación, no sé. ¿Sí? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. En cada área o repartición, tener en claro cuáles son nuestra situación actual. Entre paréntesis, la situación actual se da estableciendo fortalezas y debilidades del sector. Esa es mi situación actual. Tengo esto, me falta esto, no tengo esto, hago mal esto. Eso es algo que trabajo permanentemente con los funcionarios públicos de diferentes rangos, donde críticamente tengo que establecer cuáles son sus fortalezas y cuáles son todas las debilidades. No puedo pensar en un plan estratégico si yo no sé de dónde parto, dónde estoy parado, cuál es mi situación hoy. Esta. Bueno, ¿y a dónde pretendo llegar? Acá. Mi situación deseada o requerida. Ese es mi otro pilar. Establecer situación deseada o situación requerida. ¿Sí? Es a donde deseo llegar. Y ahí, para eso, establezco la visión y la misión del organismo, la visión y la misión de la repartición. La visión y misión de mi empresa en la que trabajo, la visión y misión de mi sector. Entonces, cuando yo tengo marcado mi situación actual, fortalezas, debilidades, no sé, todos somos parte de la subsecretaría de trabajo. Fortalezas y debilidades, situación actual. Situación deseada. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero ser visto por los demás? ¿Para qué existo? Visión y misión. ¿Qué quiero ser y para qué? La visión me responde el qué quiero ser, la misión el para qué. ¿Para qué existo como subsecretaría? Si no tengo una clara visión y misión, listo, chau, la eliminamos del organigrama. Cuando yo establezco esto, acá me queda claramente la brecha que hay entre donde estoy y a donde quiero llegar. Y esa brecha se achica, la acorto, la trato de eliminar con políticas, programas y acciones de gobierno. Con políticas, programas y acciones para poder llegar a ese futuro deseado. Entonces ahí sí analizo lo que dice el slide. Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿A través de qué actuaciones? ¿Qué acciones tengo que hacer? ¿Con qué medios cuento? Miro mi presupuesto. ¿Sí? Entonces,
realmente ahí veo mi plan estratégico. A nivel público o privado, lo que fuera. Y cuando recién haga eso, donde yo me pregunto dónde quiero ir, no sé, cuánto quiero hacer, con quién, con cuánto cuento, para qué. Entonces yo ahí estoy aplicando planificación estratégica en el ámbito público. Cuando me pregunte todo eso y me haga todo un plan. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Hola. Sí, sí, sí. Karen me va a decir robar. Palabra de Karen, Feía. robar. Sí, eso sí es robar. Bueno, existen dos lógicas a aplicar. Recuérdenlas. Dos lógicas. Lógica metodológica y lógica participativa. Estas son las dos lógicas en las que se va a basar la planificación estratégica participativa. Ahora vamos a hablar de esto de participativa. Pero por lo pronto la planificación estratégica se basa en dos lógicas. La lógica metodológica es la que está destinada a identificar y cerrar la brecha entre una situación actual y una situación deseada. Lógica metodológica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? La lógica metodológica está destinada a identificar y cerrar la brecha creada entre la situación actual y la situación deseada. ¿Sí? ¿A través de qué cosa? De la formulación de políticas públicas. Esa es la lógica metodológica. ¿Sí? Identificar entonces la brecha existente entre la situación actual y la situación deseada a través de la formulación de políticas públicas y claramente, y no se olviden también, teniendo en cuenta los escenarios futuros más probables. ¿Sí? Con eso yo elaboro políticas, programas y acciones destinados a reducir esta brecha. Para eso la pienso. ¿Para dónde quiero estar? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué tengo que hacer como Secretaría de Tecnología? ¿Qué tengo que hacer como Subsecretaría de Trabajo? ¿Qué debería hacer como Ministerio de Salud? Bueno, entonces establezco cuál es mi situación hoy, cuál es la situación que deseo. Esto lo tengo que cerrar con políticas, programas y acciones, o planes y acciones, para reducir esa brecha. A eso lo llamamos lógica metodológica, planificación estratégica. La lógica participativa, el otro pilar, es el que está destinado a generar involucramiento y compromiso, dos palabras que hoy ya se las marqué. Entonces, es la lógica que está destinada a generar involucramiento, compromiso de los actores sociales. ¿A través de qué? A través de la generación compartida de futuro. A través de la generación de visiones compartidas de futuro. Visión compartida en planificación estratégica es como una palabra base. Que parece que me faltaran dos mariachis atrás. Ay, sí, la visión compartida de futuro. Después está la jefa de Karen, que le importa nada la visión compartida de futuro, que chupa un huevo en la visión compartida de futuro y dice, hay que hacer esto, chicos, chao. Y se va, ni siquiera se queda. La verdad es que planificación estratégica participativa, la participación de todos los actores sociales que habíamos hablado antes, es fundamental, es fundamental. Y eso lo que va a lograr es el compromiso y el involucramiento, lo que no pasa en el hotel de Karen. El compromiso y el involucramiento de todos para llevar a cabo una planificación. No es lo mismo si yo lo siento y les pregunto y entre todos armamos una planificación, a la hora de ejecutarla, ustedes fueron parte. No es lo mismo, no vas a responder igual a si vine, te lo bajé y chao, y muéranse. No es igual. Esa es la otra lógica, es la lógica participativa,
¿Qué tiene que ver entonces con el involucramiento y compromiso de actores sociales? Actores sociales es algo para subrayar y saber. ¿Qué es un actor social? Puede ser una pregunta. ¿Qué tipo de lógicas hay? ¿Qué es un actor social? ¿Qué es la planificación normativa? ¿Qué es el plan libro? ¿Sí? Todos puntos clave para poder ir escribiendo. Bueno, a través, les dije, de las visiones compartidas de futuro. Mi visión compartida tiene que ver con eso, con sentarme con los demás y que el otro me diga qué opina, es promover el diálogo con ese otro, que me dé su visión y que todos juntos generemos una planificación. Entonces, ahora vemos actores. Recuerden entonces tener en claro de qué son los actores sociales. ¿Sí? Algo que nos preguntamos nosotros en el ámbito público es, ¿registramos a todos los actores? ¿Los tenemos en cuenta? Antes de pensar en si los registro o no y si los tengo en cuenta o no, por ejemplo, no me avisaron que tenía que tener en cuenta el puntero político y qué tenía que hacer con él, o no me avisaron que me iban a afanar en la esquina antes de llegar con las netbooks. Tenemos que pensar en qué son los actores sociales como concepto. ¿Qué es un actor social? Los escucho. ¿Qué es un actor social para ustedes? Y con el ejemplo del puntero, alguien que te pueda afectar el proyecto o lo que vas a hacer. Bien. ¿Y el chico que tenía que recibir la netbook? ¿Es un actor social? Para mí sí, también. ¿Y quién más? Para Para mí mí. son, perdón, para mí como que son personas que afectan o no, digamos, en forma positiva o negativa algún proyecto. Siempre como que tienen como que apoyan o no, si ganan o pierden. Cecilia, ya estudiaste. Cecilia, ya estudiaste, decí la verdad. Lo leí. Muy bien, ya estás lista para rendir. Ya estás lista para rendir, te felicito. Sí, Bueno. Muy bien, muy bien. Anoten entonces qué es un actor social. Un actor social son todas aquellas personas que afectan o son afectadas. Afectan o son afectadas, las dos cosas. No se olviden de eso, ¿eh? Ojo en las opciones de un parcial que pueden ser medio confusas. Entonces, ¿qué son los actores sociales? Son todas aquellas personas que afectan o son afectadas en forma positiva o negativa, como dijo Ceci, por el proyecto. ¿Tienen algo que ganar o algo que perder en la aplicación de ese proyecto, plan, político? Uno generalmente cuando piensa en actores sociales, generalmente lo normal cuando hago preguntas es que me digan que se apunte al beneficiario de algo, de un proyecto. Es decir, pienso en asignación universal por hijo, que me digan los que cobran la asignación universal por hijo, por ejemplo. O si pensamos en el Conectar Igualdad, los que recibieron la netbook. O en el plan Progresar, bueno. Generalmente cuando uno piensa en actor social, piensa en el beneficiario, ¿sí? En el que recibe, por el que está pensado ese plan. Pero en realidad no es ese. Los actores sociales son todos los que intervienen, influyen, ¿sí? Afectan o son afectados por esa política y lo pueden afectar positivo o negativo. ¿Sí? Son todos esos, tienen algo que ganar o algo que perder con la aplicación de esa política. Entonces, todos esos son actores sociales. Ojo. Y tengo que pensar en todo eso, porque si los hubiese pensado, no me hubiese topado con gente que no tomé en cuenta y que lo único que hizo me influyó negativamente y no pude llevar a cabo. No llegué con los bolsones de comida, no llegué con las net, no pude. Necesitaba hablar con el cura de la vuelta, que el cura es el que me deja, con el que yo puedo entrar al barrio y no me hacen nada y me toca. O con el
puntero o con el referente. Entonces, a veces cuando uno no tiene en cuenta a los actores sociales, fracasa. ¿Sí? Piensen que cuando se aplica una política, cuando pienso en un plan, en un programa, en un proyecto para aplicar, yo no voy a un terreno vacío. Ese terreno está lleno de gente. Y en esa gente pueden influir negativa o positivamente y los tengo que tener en cuenta. Acá esto es una slide de lo importante de los actores, de lo más importante de los actores, de cómo son, y quiero llegar a esto. Entonces, recuerden, más cosas. Los actores sociales, ya saben quiénes son quienes, sigan unas cositas más, son quienes tienen intereses en los temas de debate. Los actores sociales son parte de alianzas y conflictos que sustentan la toma de decisiones. Y esos actores poseen distinto grado de capacidad de daño e influencia. ¿Sí? Los actores tienen diferente capacidad de daño o influencia en un proyecto. Entonces, en lo que tiene que ver con el ámbito público, cuando trabajamos con política, mapeamos actores. Se hace un mapeo de actores. Y en ese mapeo de actores, ahí les traje un modelo de matriz que utilizamos en el ámbito público, donde se mapea. ¿Y qué ponemos ahí? Y bueno, fíjense, miren cómo está distribuida esta matriz. Por afinidad, actores por afinidad y actores por rechazo. Parece horrible pensar en que uno clasifica a la gente, pero se hace. Y les muestro qué se hace. Sí se clasifica. ¿Para qué? Para tener un ojo cuando uno va a terreno de quiénes son los actores de rechazo y quiénes podrían imposibilitar que llegue con un plan. ¿Sí? Eso es un mapeo de actores. Tiene que ver con esta herramienta que se utiliza para identificar personas u organizaciones, no solamente personas, sino organizaciones que pueden ser importantes para el proyecto o plan o política que tengo que aplicar. ¿Sí? Y ahí tenemos que ver si apoyan o rechazan la política a aplicar. Y es lo que nos va a importar. ¿Son de apoyo o son de rechazo? ¿Están con nosotros o no están? Esto se hace. Y no, algunos lo harán por partido político, ¿sí? Por línea partidaria. Eso es otra historieta, eso es otro tipo de mapeo. Pero vamos a pensarnos en políticas públicas, ¿sí? En la resolución de alguna problemática con los que se quiere abordar, asignación universal por hijo. Por ejemplo, yo trabajé en lo que fue un plan ad hoc de la asignación universal por hijo, que era poder identificar a todos los caídos, suspendidos y prorrogados de la asignación universal por hijo. O sea, ir a investigar todos los que quedaron afuera de la asignación universal por hijo, ¿por qué no lo cobran? Entonces, había un georreferenciamiento donde estaba mapeado un sector, vamos a suponer una provincia, de la provincia un municipio, del municipio con el intendente, mapeado su municipio, donde tenían sectores marcados donde la gente no estaba cobrando la asignación universal por hijo, pero no tenían ni idea de por qué no cobraba. Entonces, lo que se hizo fue todo un trabajo financiado por el Banco Mundial, donde se iba puerta por puerta a identificar a la gente que era todo un padrón que pasaba ANSES, para identificar qué pasó que no estaban cobrando la asignación. No la cobraban porque, ¿ustedes recuerdan cuál era la contraprestación de la asignación universal por hijo? Que los chicos tenían que ir a la escuela y tenían que estar todos vacunados, estar al día con eso. Eso, perfecto, Mercedes. La contraprestación eran esas dos que dijo Mercedes perfectamente bien. Tenían que tener el certificado de escolaridad de que estaban yendo a la escuela y tenían que tener el plan de vacunación al día. Fíjense cómo
se aplican programas, y la asignación universal por hijo, ¿para qué se creó? Porque a veces se cree erróneamente. ¿Para qué se creó? ¿Cómo qué? Che, ¿qué les suena asignación universal por hijo? No importa, tienen fruta, acá nadie los va a matar. Es decir, acá venimos a elaborar juntos. ¿Qué era la asignación universal por hijo? ¿Para qué era? ¿Un programa para qué? ¿Un plan para qué? ¿O de qué? Para los que no estaban, o sea, para los que no estaban en blanco, digamos, que cobren el salario por sus hijos. ¿Era eso? Bien, bien, Oscar. Tiene que ver con, era de protección social y tiene que ver con una cuestión de equidad. O sea, si los que están en blanco cobraban el salario por hijo menor, la subvención por hijo menor de 18 años, y aparte el salario escolar, los que no estaban en blanco o directamente estaban fuera del sistema laboral, se quedaban sin esa subvención. O sea, los que estaban, los que sí participaban dentro del mercado, entonces dentro del mercado laboral lo tenían y el resto quedaba fuera. Entonces se creó como una cuestión social para equiparar eso, los que estaban por fuera, no es que están cobrando un plan y los demás no. O sea, tenían que equiparar los que sí estaban en la parte, los que estaban formalizados. Para eso se creó. Entonces, pero con contraprestación. También había que lograr, de paso, que la parte de salud, de prevención, esté cubierta y la educativa también. O sea, ¿cómo hacemos para controlar como Estado, como gobierno, de que se está cumpliendo y que estás escolarizando al chico? Y que lo estás llevando a la escuela. Y que lo estás vacunando. Bueno, entonces está la contraprestación en este punto. ¿Sí? ¿Y qué pasó con eso? Cuando se aplicó el programa de caídos y prorrogados, era averiguar qué pasaba. El gobierno necesitaba saber por qué no se cobraba. Y cuando se tocó la puerta, ahí se encontraron un montón de cosas que para eso también el Estado, con su brazo ejecutor, el gobierno de turno, tiene que estar preparado, porque si vos tocas la puerta de alguien, ojo que ahí adentro tenés otro montón de problemas sociales que van surgiendo. Y para eso también tenés que dar respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es un programa que nosotros, que justamente se aplicó, y ahí con georreferenciamiento se veía qué iba pasando con estos caídos, suspendidos y prorrogados. Y se empezó a tener datos de un montón de otras cosas. Y también se mapeó. O sea, quiénes estaban de acuerdo, quiénes nos ponían trabas, con quién se llegaba, con quién no, por qué no se cobra. Y empezaron a surgir otros problemas, como por ejemplo, había gente que no cobraba la asignación universal por hijo porque no estaban registrados, porque no tenían DNI. Entonces se empezó a articular con otros organismos para poder resolver el problema. Por ejemplo, hay que tener un montón de cosas en cuenta que van a ir surgiendo a medida que se aplica una política. Y te van surgiendo otras cosas en el camino para tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se mapeó, el terreno nunca está vacío, siempre te pasan millones de cosas más y hay cosas ad hoc. Y lo que se tuvo en cuenta en esta clasificación son 4 tipos de clasificación de los actores, que esto sí les pido que tomen apunte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta de los actores sociales? 4 cosas, muchas más, pero por lo pronto 4, que son básicas. 1, el interés, el valor, el peso y el poder que tiene ese actor social. ¿Sí? Entonces, una de las características que se van a tener en cuenta de los actores sociales, ¿qué tengo que tener en cuenta de un actor social? Debo tener en cuenta el interés. Cuando hablamos de interés, no hablo de cualquier cosa. Cuando hablo de interés, el interés es la posición que asumirá ese actor frente al proyecto, plan, política, programa.
es la posición que asume ese actor frente al proyecto. ¿Es de apoyo? ¿Es colaborador? ¿Es de rechazo? ¿Está en contra? ¿Es indiferente? ¿Es indeciso? Esos son los tipos de clasificaciones que vienen cuando yo clasifico el interés de un actor social. Entonces recuerden, interés, cuando hablamos de interés, estamos hablando de la posición que asume el actor frente a un proyecto. Y cuando hablamos de la posición que tiene frente a un proyecto ¿es de apoyo? ¿Es de rechazo? ¿Es indiferente? La segunda clasificación, lo que tengo que tener en cuenta del actor es el valor. ¿Qué valor tiene? Cuando hablamos de valor, hablamos de la importancia que el actor social asigna frente al proyecto. Le asignaría al proyecto. ¿Qué importancia le da el actor al proyecto? Cuando hablamos de valor, hablamos de eso. Y como importancia, como valores, ¿tiene un valor alto? ¿El proyecto le es importante? ¿Su valoración es alta o baja? Porque tal vez es un colaborador, pero la importancia, su valor es bajo y no nos va a dar bola. Por más que no sea de rechazo. Entonces, ¿qué importancia el actor le asigna al proyecto? ¿Qué valor, qué valoración tiene? Esa es la segunda que tengo que tener en cuenta. Lo tercero que se analiza es el peso. El peso que tiene ese actor. Y cuando hablamos de peso, hablamos de influencia del actor en el sector. ¿Tiene una influencia débil o fuerte? El puntero, el cura, el referente de la manzana. Con ese, ¿qué posición tiene? ¿De intereses, colaboradores, de apoyo? ¿Tiene una alta valoración en el proyecto? Sí. ¿Tiene un peso fuerte? Listo, voy a ingresar. ¿Tiene un peso fuerte y lo tengo en contra? No ingreso nunca. No voy a llegar con mi proyecto. Y por último es el poder. Cuando analizo el poder que tiene, hablamos de la influencia que tiene este actor social sobre los demás actores. ¿Tiene una influencia alta? ¿Tiene una influencia intermedia? ¿O tiene una influencia baja? ¿Qué influencia tiene? ¿Sí? Entonces, cuando se mapean actores en el ámbito público, se tienen en cuenta, bueno, ¿son aliados estratégicos o son actores que tengo que tener cuidado? ¿En qué parte están? ¿Son de afinidad o son de rechazo? Si son de afinidad, fíjense en la matriz. Tengo la afinidad e igual le analizo el interés, el valor, el peso, faltaría el poder. ¿Lo ven? ¿Es un actor de cuidado o es un actor de rechazo, de cuidado? También le analizo el peso, el valor, el poder. Y con eso sé si voy a poder ingresar, no, tengo un apoyo, tengo que entrar con él, no. ¿Sí? Otra cosa que tengo que tener en cuenta, que hoy lo dijimos, tiene que ver con los escenarios futuros. En esos escenarios futuros, el análisis de escenarios, ustedes seguramente ya lo habrán visto en la carrera, ahí les dice los escenarios son formulaciones conjeturables de situaciones posibles, donde se combinan elementos invariantes, variantes y opciones que se desarrollan en la trayectoria que va desde la situación actual hasta la situación objetivo deseada o requerida. Quiero mostrarles esto, que también tiene que ver con otra matriz que usamos en el ámbito público de análisis de escenarios. Es importantísimo en la planificación estratégica de alguna política que vamos a llevar a cabo, proyecto o programa, analizar escenarios.
¿con qué me voy a encontrar? Con esta actitud anticipativa donde me estoy adelantando en lo que puede ocurrir. Esta es la otra parte del FODA, las oportunidades y amenazas que puedo llegar a tener en el entorno. Entonces, fíjense en este tipo de matriz. Acá se analizan, por ejemplo, a ver si lo ven ahí, hay 3 tipos de escenarios a tener en cuenta. Hay más, pero por lo pronto 3 tipos de escenarios. Escenarios optimistas, escenarios pesimistas y escenario tendencial. El escenario tendencial es que sigan ocurriendo lo mismo que viene sucediendo hasta ahora. Entonces tiene una tendencia de ocurrencias. Si todo continúa como hasta ahora, es tendencial, entonces hago tal cosa, hago tal otra, hago tal otra. Ojo que una variable, acá lo muevo para que lo vean, una variable que se corra, me cambió la planificación. Tengo, más allá de la detección de amenazas y oportunidades posibles, me cambia una variable política, me cambia una variable económica, me cambiaron el escenario, me cambió la planificación, con una sola que se corra. Entonces, escenarios optimistas es porque las ocurrencias son mejores a las que tenía planeadas, escenarios pesimistas en el cual generalmente todos nos apoyamos y planificamos, igual a ningún planificador estratégico se le ocurrió que podía venir una pandemia, eso fue algo que se le escapó a la vista de muchos. Entonces, escenario pesimista, ocurrencias peores a las planificadas, a las que pueden ocurrir, la tendencial es seguir como hasta ahora, y ahí ver qué variables puedo tener para poder tomar una acción anticipativa y armar una planificación estratégica. Me pasa esto, hago tal cosa, me puede pasar lo otro, hago tal otra, plan A, plan B, plan C. Entonces, eso lo solemos poner en matrices por ejemplo. Sí necesito que registren y tomen apunte de cuáles son los beneficios del análisis de escenario. Y como beneficio tenemos, como punto 1, reduce la incertidumbre por lo pronto a mediano plazo. El análisis de escenario, como beneficio, me reduce la incertidumbre a mediano plazo, comunica otros puntos de vista, acuerda negociaciones y consensos, mejora la percepción de futuro como beneficio, esto de adelantarme, me permite entonces prepararme para afrontar distintas situaciones y condiciones futuras. Como beneficio, identifica oportunidades y amenazas y va a servir para la toma de decisión. Eso es como alguno de los puntos donde basamos el beneficio de hacer análisis de escenario. ¿Y por qué se hace? ¿Sí? Ahí les muestro una rueda de planificación estratégica. Esta rueda tal vez la conocen porque es la que se aplicó en nuestra facultad. Ustedes recuerdan, o sí, porque ya están en el final de carrera, se hizo la planificación estratégica participativa en nuestra facu, donde las autoridades de la facultad se sentaron con docentes, con no docentes, con el centro de estudiantes, con otras líneas de los partidos representantes de estudiantes y estudiantes, a hacer la planificación futura de la facu. Y se aplicó esta rueda, que tiene que ver, en planificación estratégica hay diferentes ruedas, más o menos son todas parecidas. Esta o esta tiene lo que llamábamos, con un querido profesor que falleció de la facu, Laroca, teníamos, él decía, la campana
y la palangana, la parte de abajo. Campana, esta, es toda la parte estratégica, los primeros 4 pasos, y la palangana, la parte de abajo, es la parte operativa. Otra rueda que se usa es esta que les muestro acá, en planificación estratégica que tiene en el ámbito público, donde también son 8 pasos, aproximadamente 7, 8 diferentes ruedas, donde tiene su línea estratégica y donde tiene la parte operativa. ¿Por qué rueda? Porque como ustedes ya vieron en políticas públicas, que todo es un proceso, es cíclico, da esta sensación de continuidad, y de hecho así es. ¿Y qué es lo importante de esta rueda? Fíjense que lo primero que se plantea es la dirección estratégica. Es plantear esta situación deseada, esta situación futura, hacia dónde voy, qué quiero ser, cómo quiero ser visto por los demás, qué quiero ser, que es lo que planteo en la visión, en la misión es el para qué quiero ser eso que digo ser, los valores, cuáles son estos pilares regentes con los cuales me voy a guiar o voy a trabajar, los objetivos estratégicos, este camino para lograrlo, eso está planteado en la dirección estratégica. En el paso 2, ahí tienen los escenarios futuros más probables, lo que veíamos recién, estos los análisis conjeturales de los escenarios, ya sea tendenciales, optimistas o pesimistas, viendo oportunidades y amenazas y verificándolos, como partiendo el FOD a la mitad y viendo la parte externa ahí. Situación actual, hoy yo les había marcado que la situación actual es determinar fortalezas y debilidades del sector. Después, fíjense como punto 4, como paso 4, es el armado del FODA completo, de la Secretaría, de lo que fuere que esté analizando. Las metas, recuerden que las metas es la cuantificación de los objetivos, las brechas, la brecha es ese camino que surge entre la situación actual y la situación deseada, y depende de la brecha que yo tenga, esto que digo con las debilidades y fortalezas que tengo, establezco las políticas, programas y acciones, es lo que tengo que hacer para poder llegar a ese camino deseado. Eso se hace en políticas públicas, eso se hace en el ámbito público, y en el paso 8 se ve la implementación, monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Ahí está todo mucho más chiquito, dice implementación, monitoreo, evaluación, pero la verdad que faltan más cosas, porque también se controla, control y evaluación no es lo mismo. ¿Ya tuvieron la clase de evaluación? No, no les suena. No, profe. Bueno, no, ok. Piensen que eso no es lo mismo. Una cosa es controlar y otra es evaluar. No es igual, y eso también se diferencia en el ámbito público. Yo controlo que mi planificación se lleve a cabo y se hayan realizado las cosas tal cual lo planifiqué, y si no fue así, ver qué desvío. ¿Por qué? Porque analizo el patrón, ese patrón establecido desde la planificación, y después en la implementación, que es la puesta en marcha, es qué se hizo. Entre lo que se planificó y lo que se hizo existen desvíos y controlo esas diferencias. En la evaluación emite juicios. Esa es la diferencia con el control. La evaluación emite juicios de valor. ¿Está bien o está mal lo que se hizo? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Sí? No es igual que controlar. No es lo mismo. Estas son matrices donde se establecen los objetivos específicos, y vemos año a año, establecemos las metas para poder ir midiendo con indicadores de cómo se van cumpliendo. En la etapa operativa es esto que les decía, justamente, bueno, ¿cómo achico la brecha que existe? Con políticas, programas y acciones. Entonces, una vez que establezco las políticas, los programas y las acciones, implemento, seguimiento, monitoreo, hago un control, veo los desvíos, evalúo, y la evaluación, que en Argentina realmente se hace muy poco, chicos, en realidad es algo que no se le da bolilla. En Latinoamérica en realidad se usa muy poco la evaluación real. Hasta el control, ponele que se llega, pero la evaluación es una fase de
análisis y de elaboración de informes que te sirven para lo último que dice ahí, la última flecha, que es la retroalimentación, la realimentación y ajuste de una política pública. Si hubiese existido una buena evaluación en su momento, por ejemplo, porque tiré Conectar Igualdad, se podría haber reajustado de una manera donde la segunda fase hubiese sido mejor. Igual se hizo, pero no sé si de la mejor manera. ¿Sí? Esto que les muestro ahí es justamente el establecimiento, donde hay un problema, el establecimiento de la situación actual y la situación deseada, y esa brecha, esa distancia que queda. Y por último, porque yo sé que más o menos llegan a esta hora para no extenderme mucho más, no retenerlo mucho más, es el uso del tablero de comandos. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Infraestructura usamos el Power BI como un tablero de control donde el ministro puede ver de un golpe de vista qué obras se están haciendo, cuáles son las rutas que había que pavimentar o había que continuar o extender, qué obras que había que llevar a cabo, qué obras se llevaron a cabo, cuáles ni siquiera se empezaron, cuáles están finalizadas, cuáles están paralizadas, para que se pueda abordar con un nivel de semáforo en saber rápidamente qué está terminado, qué está en proceso para controlar y qué obra se paralizó o directamente nunca se empezó. Entonces utilizamos ese tipo de tableros como para poder ver rápidamente qué se está haciendo en el ámbito público y ahí abordar. Y yo les había traído al final planificaciones reales de funcionarios reales, bastante actuales, en realidad, este creo que es el año pasado, de Santiago del Estero, donde, miren, área de diseño, lo ven bien, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien, en el área de diseño y comunicaciones de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿cómo planteaban desde la visión y misión que tenía que tener el área de diseño y comunicación, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, cómo establecen la situación actual, las fortalezas y las debilidades del sector, cuál es la situación futura? Miren, debilidades planteadas por ellos, pero real. Esto es real, armado por gente de la Secretaría. Poco personal, dificultad para adaptar los mensajes específicos en ciencia y tecnología a diversos públicos, recursos limitados, falta de procedimientos para tareas específicas, dificultades en la delimitación de funciones del área hacia terceros. Esta es otra. Esta es gestión integrada de recursos hídricos, por ejemplo. También cómo estipularon la visión, la misión. Miren las debilidades, ¿no?, que tiene el sector. Entonces pone sobrecarga de trabajo y exceso de funciones, situación laboral compleja del personal, insuficiente cantidad de recursos humanos para implementar disciplina, escaso manejo de herramientas de comunicación, comunicacionales. Estas son planificaciones reales de hoy, donde desde marcan una política, cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los específicos, fíjense cómo marcan las acciones, las metas y el indicador que los tiene que medir, y el tipo de evaluación que se va a utilizar. Si es una evaluación ex post, si es una evaluación formativa, si es una evaluación sumativa, ustedes ya lo van a ver en la evaluación, y cómo llevar a cabo y volcar todo esto en un tablero para ir controlando qué acciones se llevaron a cabo y qué acciones. Esto es como para que tengan algo real, no inventado ni teórico, que hace no funciona en el ámbito público. ¿Lo ven? Sí, estimados, ¿quedó más o menos? Sí, profe, ¿Siguieron todo hasta claro. acá? ¿Todo claro? Les subo, estimados míos, gracias por la participación, gracias por todos los aportes que tuvieron. Les subo lo que vimos hasta ahora esta grabación, pero sí,
ya les hice hincapié de lo que es importante de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Estimados, que tengan muy buen viernes, buen fin de semana. Un beso Guarda con los Gracias. robos. Buen fin de semana, Muchas profe. gracias. Igualmente, Chao. gracias. No, gracias profe. a ustedes. Un placer. Gracias, buen fin de semana. Cuídense, igualmente.